de enfermería que está en atención directa con este paciente, cuáles son los cuidados que debemos de tener con estos pacientes, ir más allá de una simple limpieza de la bolsa o cambio del sistema de colostomía, sino es que también brindarle todas aquellas intervenciones que muy dentro de nosotros tenemos para brindar a estos pacientes. Entonces, cuando existe un problema que está causando que el colon no funcione correctamente o alguna enfermedad que está causando que alguna parte del mismo no pueda funcionar de manera correcta y esta deba extirparse, algunas veces es necesario realizar una colostomía para permitir la salida segura de las heces y los gases, que es lo que nosotros eliminamos a través de los intestinos. Todo paciente al que se le ha realizado una colostomía sufre grandes cambios desde el momento en que se le es diagnosticado la causa por la cual se le va a realizar esta colostomía. O sea, no es solamente el impacto de despertar posterior a una cirugía con una bolsita en su abdomen, sino el impacto que le crea esa enfermedad cuando es diagnosticada, ¿verdad? Encima de la enfermedad voy a tener otra condición después de la cirugía. Por lo cual el plan de cuidado del enfermero o la enfermera debe estar encaminado a brindar esos cuidados que apoyen o que brinden una orientación en la parte emocional también y que motive a ese paciente a afrontar su nueva condición de manera positiva. ¿Pero qué es una colostomía? Consiste en la derivación de una parte del intestino grueso a la parte exterior del abdomen para facilitar la eliminación de los heces y los gases, como ya dijimos anteriormente. ¿Por qué una colostomía? En nuestro diario vivir, a veces nosotros tenemos la percepción de que nunca vamos a presentar esta situación, pero ya cada vez se está volviendo más normal la situación de que un paciente posterior a una cirugía presente una colostomía. En este caso, las colostomías pueden realizarse debido a fístulas o heridas en el perineo. En esta parte hablamos mucho de la colostomía protectora, que es la colostomía que va a proteger esa área del perineo o de la parte sacra cuando son pacientes con úlcera por presión, para mantener esa área lo más limpia posible para favorecer la cicatrización y la curación de esa lesión. Como ya sabemos, por oclusiones parciales o completa del colon, lesiones del colon o recto, infección a nivel abdominal, cáncer colorectal, enfermedad diverticular, que es algo muy de moda últimamente y que se está presentando mucho en nuestra sociedad, traumas con objetos contundentes, llámese por heridas de armas de fuego, por heridas de arma blanca, por algún accidente de tránsito, que muchas veces esto es perforada esta área y requieren entonces de una colostomía. Vemos entonces que ya no es necesario una patología de fondo, sino existen condiciones que nos pueden llevar a tener una colostomía. Entonces, ¿qué tipos de colostomía encontramos? Encontramos colostomía, vamos a dividirla según el tiempo. En este caso pueden ser colostomías temporales, colostomías que el paciente después de cierto tiempo se le realizan exámenes nuevamente y si la condición de su intestino lo permite, son reconectados. Y los permanentes, que ya son los pacientes que por su patología lo van a tener por el resto de su vida. Todo va a depender de la condición del paciente. Entonces también podemos decir que existe la colostomía, los tipos de colostomía van a ser también dependiendo de su ubicación. Pueden ser ascendente, como lo ven en la imagen, ¿verdad? Sabemos que existe el colon ascendente, el transverso
y el descendente y el sigmoide. Entonces, vamos a tener, según su ubicación, colostomías ascendentes, transversas o descendentes. Todas estas generalidades que les he presentado en estas diapositivas son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros como enfermeros o enfermeras debemos de tener el conocimiento de qué estamos tratando o de qué se trata esta condición del paciente, y no solamente verla como una simple bolsa, sino que tenemos que ser analíticos y científicos en la planeación de nuestro cuidado. Entonces, ¿qué características yo debo ver o observar en una colostomía que deben ser, que son lo normal? Por lo general, según en la ubicación, generalmente se encuentra en el lado izquierdo del abdomen, pero también se pueden encontrar en el lado derecho cuando son colostomías ascendentes, o en la línea media cuando son colostomías en el transverso. Entonces, esto muchas veces nos puede ayudar en la parte del expediente. Buscamos el protocolo quirúrgico y vemos entonces ahí el cirujano o el coloproctólogo nos va a decir, nos va a indicar en qué área fue ubicada la colostomía, y de esa manera vamos a saber cómo, si es una colostomía, o si, por lo menos si está en el lado derecho, o si es una ileostomía. Entonces, ¿qué también vamos a encontrar que debe ser normal en este paciente? La coloración. La coloración debe ir de rosa a rosada. La teoría o los libros, la bibliografía nos dice que las colostomías deben ser muy parecidas, como es mucosa, debe parecer el revestimiento de la mucosa oral de las personas, así que ese más o menos sería el color, entre rosa a rojo. Debe tener, como es mucosa, debe estar húmeda y brillante. Las formas, nosotros a veces pensamos que todas las colostomías redondas son redondas, sin embargo encontramos también colostomías ovaladas, o sea, no hay un molde para decir que todas las colostomías son redondas, sino es que también pueden tener forma ovalada. Más adelante vamos a ver esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante cuando vamos a hacer la colocación del dispositivo en la colostomía del paciente. Las colostomías no tienen válvulas o esfínteres o músculos de cierre que le va a permitir al paciente saber si tiene ganas de evacuar. Ahora, las colostomías son una salida que va a ser salida de heces que van a ser espontáneas, y el paciente, por lo general, no se da cuenta cuando hace sus evacuaciones. No tienen terminaciones nerviosas, por lo tanto, el paciente con una colostomía, por lo general, no va a sentir dolor en esta área, no debe de sentir dolor en el área propia de las colostomías. Si hay dolor, lo más probable debe ser en el área circundante, que es el área abdominal, y si el paciente persiste, insiste que tiene dolor en el colon, hay que ver qué está causando ese dolor en el paciente, porque en realidad no tiene terminaciones nerviosas, quiere decir que en esa área el paciente no tiene sensibilidad. Las heces entonces van de sólidas a suaves, como dijimos anteriormente, todo va a depender de la colocación de la colostomía. Si está entre más corto sea el estoma, como se ve en la imagen, en el intestino, en el colon ascendente, ahí las heces van a ser un poco más suaves que si fueran en la colostomía del lado izquierdo, que sería en el colon descendente o en el sigmoide. Las heces entonces van a ser más pastosas o más parecidas a la que normalmente el paciente eliminaba por su ano. Ya teniendo todos estos conocimientos, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar o realizar un plan de cuidado de enfermería en este paciente que tiene ahora una nueva condición llamada colostomía. En esta ocasión voy a citar a Florence Nightingale, que dice que el trabajo en enfermería, en su ámbito más complejo de cuidado, implica varios elementos que deben ser considerados en la sistematización de las acciones. Recordemos que nosotros no podemos hacer las intervenciones de enfermería sin bases, siempre la tenemos que hacer en base a algo.
Y en este caso, las consideraciones que debemos de tener es el usuario del sistema de salud, ese paciente que nos llega, qué tipo de paciente es, ver la familia, la comunidad, que es donde vive, hacia dónde vamos a encaminar ese paciente, como bien dijo Miss Mileida, una vez tenga el egreso del hospital, el por qué se le realizó una colostomía, el tipo de patología o la situación que lo llevó a tener esta situación, las características de los profesionales de salud. Es muy importante porque dependiendo de nuestra decisión, mismo el paciente va a percibir nuestras intervenciones y el ambiente en que se interactúa, ver ese paciente hacia dónde lo vamos a dirigir. Entonces, se nos dice también que existen pasos en el proceso de la atención de enfermería y este paciente con colostomía también debe de tener nuestros cuidados según estos pasos. Tenemos que valorar a ese paciente, conocer todos los antecedentes y todo lo que le ha pasado a ese paciente que lo ha llevado a esta condición. Dependiendo entonces de lo que evaluamos, vamos a realizar nuestros diagnósticos de enfermería para encaminar ya nuestro plan de cuidado. Planificamos todas las acciones que vamos a tener con ese paciente y como les dije al principio, no es solamente con ese paciente mi única intervención va a ser cambiarle la bolsa. No, existen muchas otras acciones de enfermería que nosotros vamos a realizar con ese paciente. La ejecución entonces, una vez planificado nuestra intervención, lo que vamos a hacer con la ejecución entonces de esas acciones y la evaluación o valoración de todo lo que nosotros le hemos hecho a ese paciente. Entonces, aquí les voy a mostrar en esta parte algunas de las necesidades más comunes que tienen estos pacientes. Y van a ver, nuevamente les repito, que no es simplemente el cambio de una bolsa, sino va un poco más allá. Tenemos que ver la percepción de ese paciente que tiene a su nueva condición o todo lo que sabe ese paciente sobre su nueva condición, porque muchas veces ese paciente sabe o sabe mucho de lo que le está pasando o sabe muy poco. Entonces tenemos que saber cómo ese paciente está percibiendo esa situación para nosotros encaminar esa orientación que vamos a tener con él. Tenemos que ver también la parte nutricional, que ya sería la parte metabólica del paciente, su alimentación, cómo va a ser a partir de esta cirugía, de su nueva condición como la colostomía. Su eliminación ahora va a variar, va a cambiar, ya va a tener un modo de ser diferente al anterior. Las actividades, los ejercicios, todas aquellas cosas que motiven a ese paciente a la movilización y a la realización de las actividades que anteriormente él tenía. La autopercepción, que es cómo él se va a percibir ahora con esta nueva condición, ya que muchos pacientes sufren de depresión post la cirugía y post al realizarse una colostomía, muchas de estos pacientes sienten muchas veces que son excluidos por la familia, por el personal de salud, por la sociedad y se sienten como algo inferior a lo que era antes, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. El sueño, muchas veces estos pacientes tienen dificultad para concebir el sueño porque sienten que cuando van a dormir se va a reventar la bolsa, va a explotar la bolsa, se van a ensuciar o tienen miedo de acostarse encima de la bolsa, porque como todo, cada uno tiene una manera diferente de dormir y habemos muchos que dormimos boca abajo y entonces ya esta nueva condición va a variar un poco lo que realmente, como él anteriormente realizaba su descanso y su sueño. Lo cognitivo, todo lo que le debemos enseñar a ese paciente, todo lo nuevo que ese paciente va a aprender, todo ese comportamiento que va a tener ese paciente ahora dentro de su familia, dentro de la sociedad, si hay una aceptación y un apoyo familiar para ese paciente y un apoyo social también, ¿por qué no?
porque ese paciente nuevamente debe regresar a sus puestos de trabajo cuando son pacientes, cuando están en edades que todavía están activos y muchas veces estos pacientes necesitan, son el sustento de sus hogares, así que esta parte no se debe obviar. La sexualidad, que es una parte de la reproducción, que cuando este paciente está en una edad sexualmente activa o reproductiva, ese paciente no va a quedar limitado de esta necesidad. Así que todo este conjunto de necesidades que he mencionado nos van a encaminar entonces cómo va a ser nuestro cuidado con el paciente. Y ya vemos entonces ya que con estas tantas necesidades que hemos mencionado, tenemos muchas acciones de enfermería que realizar y a continuación entonces vamos a ver cuáles son esas acciones. Entonces, es importante realizar una adecuada y exhaustiva higiene de manos antes y después de interactuar el paciente. Y para mí este es el punto principal, porque yo antes de acercarme al paciente debo de tener ese cuidado de haberme higienizado mis manos y de igual manera usar mi equipo de protección personal. Todo esto para protegerme a mí como personal de salud y proteger al paciente y evitar algún tipo de contaminación o de infección cruzada. Entonces, mantener limpia y en adecuado estado la colostomía. Es muy bonito entrar a un reporte y usted presentar a su paciente con una colostomía bastante limpia, su bolsita limpia, el paciente bien acomodadito, bien limpiecito, sus sábanas estiradas, ¿verdad? Y por eso decía al principio, todo esto incluye todo el equipo de enfermería, ¿verdad? Ese cuidado, esa manera de nosotros llevar a ese paciente a una aceptación de su nueva condición, con nuestras acciones lo podemos lograr. Favorecer la movilización temprana del paciente. Para el paciente operado a nivel abdominal, siempre hemos dicho que es muy importante que, si es posible, el día posterior a la cirugía, ya ir sentando a ese paciente, incentivarlo a sentar en la cama, a echar sus primeros pasitos, sus primeros pininos, para que pueda movilizar esos intestinos. Realizar cambios con la frecuencia necesaria, así como el correcto vaciamiento y limpieza de la bolsa. A veces decimos, con que se cambie una vez, ya yo no voy a mirar más esa colostomía durante las 24 horas porque mi compañera del turno anterior ya no. Durante todos los turnos debemos ver cómo está la colostomía o la bolsita de la colostomía de ese paciente, si la bolsa está vacía, si no está demasiado llena, si no se ha desbordado, ¿verdad? Debemos de considerar eso en todos los turnos. Anotar en las notas de enfermería las características del contenido de la bolsa. ¿Cómo son esas heces? Si son muy líquidas, si son muy abundantes, o si son pastosas, o si no tiene la bolsa de colostomía. Anotar en las notas de enfermería la evolución de la propia colostomía. Y es como le decía en el punto anterior, muchas veces cuando el paciente es operado y se le realiza una colostomía, en la mayoría de las veces esa colostomía no va a estar funcional, decimos nosotros, o sea, eliminando las heces desde el primer día de su cirugía. Todo lo contrario, lo que hablamos en docencias anteriores de las ileostomías, que apenas vienen del salón ya viene la bolsita llena. Muchas veces en el paciente con colostomía es todo lo contrario. Ese paciente va a presentar sus evacuaciones en el segundo, en el tercero, en el cuarto, muchas veces hasta en el quinto día. Por eso es que en el punto anterior hablamos de favorecer la movilización para ayudar a que esos intestinos despierten y comiencen nuevamente a realizar su función de eliminación de las heces adecuadamente, que es lo que se quiere. Entonces, hay que anotar en nuestra hojita rosada cómo va evolucionando esa colostomía. Bien, la colostomía no está drenando, no está botando heces, más sin embargo, el paciente refiere que está botando gases, el paciente refiere que siente movimientos intestinales, el abdomen está blando, no es un abdomen distendido,
Si ese paciente está distendido o está vomitando, es una señal de alarma. Puede, aunque tenga una colostomía, puede que tenga una obstrucción intestinal. Entonces, todas esas cosas no solamente se anotan, sí, esas cosas también se transmiten a los médicos tratantes. El personal de enfermería está a las 24/7 con el paciente, así que es quien se da cuenta de estos detalles que son signos de alarma para indicar que ese paciente puede presentar hasta una urgencia quirúrgica si yo cuando estoy evaluando mi colostomía veo que ese estoma tiene una coloración negra o tiene una coloración rara y encima no está eliminando heces ni gases y ese abdomen está distendido. Entonces, esas observaciones son muy importantes anotarlas y comunicarlas a los médicos tratantes, llámese médico interno, médico residente y hasta el funcionario. Nosotros podemos transmitir esa información y salvarle la vida a ese paciente, porque en algunas ocasiones son urgencias quirúrgicas. O sea, hay otras cosas que hay que ver si lo que está botando es heces, si lo que está botando es moco, o si lo que está botando es sangre, porque muchas veces estos pacientes presentan algún tipo de sangrado y todas estas cosas debemos anotarlas y notificarlas. Facilitar el descanso del paciente con el fin de acelerar su mejoría. Es como decía anteriormente, el patrón de sueño muchas veces es afectado al paciente por temor del mismo paciente a que se pueda hacer algún daño cuando está durmiendo. Hay que darle mucha terapia al paciente, le decimos nosotros terapia de lengua, hablarle que todo debe ser como normalmente era antes y que debe de crear hábitos de descanso porque esto va a ayudar a su recuperación. Un paciente que no descansa, que no duerme, créanme que no va a tener una recuperación adecuada. Realizar un correcto aseo del paciente con el fin de mantenerlo limpio e higiénico. Entonces, vamos a tocar estas últimas intervenciones. Serían muchísimas intervenciones que nosotros podemos ver con el paciente con una colostomía, pero en esta parte nos vamos a enfocar a esa parte psicológica, esa parte ya nutricional del paciente y las cosas que nosotros debemos fomentar, como le vengo repitiendo desde el principio, más allá del cambio de la bolsa. Es importante conocer las alergias de este paciente, como si eso no es un medicamento, eso es una bolsa, pero créanme que hay pacientes que son alérgicos hasta a los coloides, y todas nuestras bolsas son sistemas, tienen un sistema de pegue que contiene algo de coloide, o a veces le ponemos esparadrapo, que no debería ser, o algún tipo de tape o cinta adhesiva alrededor del paciente, de la bolsa colostomía para nosotros sentirnos seguros que está mejor pegado, pero en realidad le causan alergias al paciente. Entonces, ojo, hay que saber qué alergia, a qué alergia le puede producir alergia a ese paciente. Adecuar la nutrición a la nueva situación del paciente, teniendo en cuenta la resección realizada y la colostomía. Entonces, a este paciente, obviamente, va a llegar un momento que ya quizás el médico le dice, ya puede comer de todo, pero nosotros, con nuestros conocimientos, debemos informarle al paciente que existen estos alimentos que el paciente debe evitar y que debe tener un poquito de precaución al momento de ingerirlo. Fomentar el consumo suficiente de calorías y líquidos para mantener al paciente suficientemente nutrido e hidratado. Aquí me detengo y en la parte de la hidratación es muy importante. Quizás yo cuando no tenía los conocimientos universitarios o qué sé yo, científicos, mi pensar era cuando yo era niña que uno todo lo absorbía en el estómago y que los intestinos eran nada más para eliminar. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que el nivel de escolaridad no es tan avanzado como otro. Sin embargo, debemos de explicarle a ese paciente que todavía nosotros en los intestinos termina la absorción de los nutrientes y termina el cuerpo de tratarse porque a través de los intestinos sigue el proceso ese de absorción.
Entonces, el paciente ahora con una colostomía tiene un tramo menos de intestino, por lo tanto requiere mantenerse una hidratación adecuada porque este paciente puede deshidratarse o puede sufrir de estreñimiento si no se está hidratando adecuadamente. Informar al paciente sobre los alimentos que no debe consumir, lo que les decía anteriormente, como por ejemplo aquellos que producen flatulencia o gases, que son muy astringentes, irritantes para ese intestino que está recién operado. Por ejemplo, el café, el alcohol, las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas. También se habla de que los coles, el maíz, producen el brócoli, le producen mucho gas al paciente. También se habla del ajo, de la cebolla. Entonces, todos estos alimentos, no es que el paciente no lo pueda consumir, sino es que puede consumirlo en grandes cantidades o de manera inadecuada, puede provocarle entonces molestia a nivel intestinal. Vigilar el estado de la piel de la zona intervenida en busca de signos o síntomas de infección o cicatrización inadecuada. Y esta parte, ¿qué quiere decir? Nos referimos en esta intervención a que recordemos que muchas veces ese paciente tiene una herida quirúrgica cerca de la colostomía. Y si yo no le doy una adecuada limpieza y cuidado a esa colostomía que está cerca de esa herida, podemos contaminar la herida quirúrgica. Y en vez de ayudar al paciente, lo que estamos es haciendo un retroceso, porque si no llevamos una buena limpieza, un buen mantenimiento de esa bolsita bien adherida, bien fija y sin filtraciones, podemos entonces favorecer a la contaminación e infección de la herida quirúrgica. Entonces vamos a ver unas intervenciones que ya van más que todo enfocadas en la parte emocional del paciente, que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estas intervenciones nos van a ayudar al que el paciente tenga una buena aceptación de su condición. Entonces parece mentira, y yo siempre, la persona con la que converso sobre los pacientes de colostomía, yo siempre les digo que nuestra intervención con ese paciente, nuestra manera de presentarnos, de hablarles al paciente, influye mucho en su recuperación, aunque seamos extraños totalmente para ese paciente. Entonces debemos ayudar al paciente a comprender la nueva situación que tiene. Ayudar al paciente a analizar las opciones existentes para lograr tener una vida lo más normal en relación con su colostomía. Ayudar al paciente a que sea capaz de expresar sus sentimientos. Potenciar las actitudes positivas del paciente. Valorar el nivel de autoconfianza que ese paciente, sacar todas esas cosas positivas que tiene el paciente, porque muchas veces el paciente dice, no, que yo no veo bien, que yo vivo solo, o yo no lo voy a poder hacer. Pero cuando tú conversas con ese paciente, sacas cosas que él sí hace y que lo pueden ayudar y que lo podemos convertir hacia ese autocuidado que él se debe dar. Valorar el nivel de autoconfianza del paciente. Al descubrir esas actitudes positivas, le vas a dar autoconfianza a ese paciente, se va seguro que él sí lo va a poder hacer. Valorar la capacidad del paciente para superar y adaptarse a la nueva condición de salud, o sea, su nueva condición con su colostomía. Lograr el apoyo de su red social, así como normalización de tener una colostomía. Hablar en esta parte de lograr un apoyo de su red social, podemos también encaminar a ese paciente, que existen asociaciones que brindan el apoyo a estos pacientes, y existe una asociación panameña de también pacientes ostomizados que le puede brindar un apoyo, y sería fantástico porque son personas, esta asociación se conforma de personas que están en esta situación, que tienen situaciones similares a la nueva situación que este paciente va a enfrentar, y por lo tanto lo va a ayudar a recuperarse con mucha más confianza, con mucha más determinación de que sí lo va a poder lograr. Hablar abiertamente con el paciente acerca de sus miedos y sus preocupaciones. Muchas veces nosotros llegamos, hablamos, y el paciente
calladito escuchando, y cuando tú le dices, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene algo que el paciente se suelta, se descarga y conoce, y uno conoce de todo el paciente, y esta parte es muy buena porque sus miedos, esos temores que el paciente tiene de cómo ir nuevamente, nosotros podemos ayudar a que el paciente vaya disminuyendo esa ansiedad y ese temor de volver a la sociedad. Entonces, vemos que ya hablamos de casi todos los cuidados del paciente, y de último, pero no menos importante, voy a tocar el tema entonces ya del cuidado del estómago, que es lo que nosotros hacemos en la intervención práctica, por decirlo así, que hacemos con el paciente cuando ya está en nuestras salas. Debemos un cuidado muy importante que debemos de tener es con el estómago y con la piel periostomal, que es la piel que está alrededor de la colostomía. Cómo nosotros debemos hacer, no solamente para tener una bolsa limpia, no, sino para cuidar esa piel, porque se dice que esa piel que está alrededor del intestino debe ser normal al resto de la piel del abdomen, así que no debe haber irritación, no debe haber ningún tipo de mancha o algo que sea desigual al resto de la piel del abdomen. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, es importante que sepamos el uso correcto del dispositivo, cuándo debo de cambiar ese dispositivo. En realidad es cuando sea necesario, como le dije anteriormente, y no cuando una vez al día, porque cuando tenemos un paciente con colostomía es muy diferente al paciente con la ileostomía, siempre lo digo, porque el paciente con colostomía, cuando comienza a tener sus eliminaciones, son heces por lo general muy pastosas o muy sólidas, y es muy incómodo para el paciente permanecer las 24 horas del día con esas heces ahí, que muchas veces cuando vas a ver la bolsa está súper llena, y qué difícil es entonces drenar a ese sistema. Preferiblemente es cambiar el dispositivo, ya que los dispositivos de nuestra institución nos permiten hacer el cambio cada vez que sea necesario, sin maltratar la piel del paciente, si tenemos la técnica y usamos la técnica adecuada para hacerlo. Y la protección pues de la piel periostomal al realizar el cambio del sistema. Entonces, para los dos primeros puntos que decíamos de el uso correcto del dispositivo y cambio cuando sea necesario, es importante saber con qué dispositivos para el paciente con colostomía contamos en nuestra institución. Nosotros contamos en nuestra institución con esta bolsa, que es el sistema de una pieza, que es el que comúnmente vemos, que nos presenta la imagen número 1, y la imagen 2 y 3 nos presentan el sistema de 2 piezas, que ya es más que todo para el paciente más ambulatorio y con un abdomen ya más cicatrizado. Pero el más común que utilizamos en el postoperatorio inmediato, cuando nos llega el paciente al salón de operaciones, es el sistema de una pieza. O sea, el sistema de una pieza, como le decía, permite que usted pueda hacer el cambio a ese paciente de colostomía cada vez que sea necesario. Y el sistema de 2 piezas ya entonces quedaría, el aro se puede utilizar, quedar adherido a la piel del paciente de 2 a 3 días, y el cambio de la bolsa sí es cada vez que sea necesario. Este en realidad muy poco lo usamos, por lo general el paciente realiza el cambio de la bolsa una vez al día. Y el sistema entonces del aro queda adherido a la piel del paciente por 2 o 3 días. Entonces, en la protección de la piel periostomal, vamos a hablar entonces ahorita del cambio del sistema de la bolsa de colostomía del paciente. Entonces, aquí vamos entonces a hacer la recolección de nuestro equipo, tener todo cerca, todo en el momento de que yo voy a realizar mi cambio de sistema, recolecto todo el equipo, algo para desechar desechar todo lo que vamos utilizando, y la tabla medidora, las gasas, bueno, aquí no se aprecia muy bien, sería con clorexidina y con agua estéril o solución salina, obviamente nuestras bolsas y una tijerita para hacer el recorte adecuado de la bolsa.
Entonces aquí más o menos traté de hacerle el paso a paso de cómo es el cambio de la bolsa con mi super maniquí, que siempre utilizamos en nuestras docencias. En la primera imagen vemos cómo se despega suavemente con una gasa húmeda la bolsa. Por lo general nosotros tratamos siempre de despegar la bolsa de arriba hacia abajo por si el intestino al estimular, cuando estamos retirando la bolsa, aquí nosotros rápidamente podemos volver a colocar la bolsa hasta favorecer o permitir que el intestino haga su eliminación y cuando sea oportuno, nuevamente entonces tratar de quitar la bolsa. Una vez retirada la bolsa, hacemos la limpieza de la piel periostomal, que como les dije, es toda la piel que está alrededor del intestino. Primero con jabón, quitamos toda esa mucosidad, toda esa goma o todo, si se ha filtrado algo de heces, lo quitamos, lo retiramos con jabón y obviamente después del jabón quitamos lo quitamos con agua o con solución salina para que no vaya a interferir en el pegue de la bolsa. Si no somos muy diestros en cómo cortar o yo no tengo tanta experiencia como para recortar directamente la bolsa, el error más común que se comete es que se corta la bolsa en la última rayita, porque si grande o chiquita, ahí cabe, ¿no? Eso es un error muy grande, porque si hacemos el corte de la bolsa, como siempre les he dicho en mis docencias, muy grande, lo que hacemos es que dejamos piel expuesta y el contacto con las heces puede favorecer entonces a la irritación, a la dermatitis o algún tipo de reacción de la piel, enrojecimiento, dolor o puede causar entonces que la bolsa no se adhiera y tener problemas entonces de filtración en nuestras colostomías. Hacer entonces el recorte adecuado de la bolsa y una vez ya tener todo listo, verificar que todo esté bien seco y adherir la bolsa al paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes hospitalizados, debemos favorecer a que el paciente se siente, ¿verdad? Y que deambule. Así que yo no puedo colocarle una bolsa en posición horizontal porque va a ser muy incómodo para el paciente. Debemos de tratar de que la bolsa o sea totalmente vertical o sea un poco de lado para permitir entonces que por gravedad las heces van a ir hacia abajo y obviamente se llene la parte de abajo de la bolsa y permitirle una movilidad más cómoda al paciente. Entonces, bueno, hemos visto que antes de cambiar la bolsa y ver cómo se cambia la bolsa, es importante, ya vimos, tener todos los conocimientos y saber que existen muchas intervenciones que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes, ¿verdad? Que el enfermero y la enfermera debe brindar ese cuidado entonces integral para ese paciente ostomizado, en este caso el paciente con colostomía, satisfacer esas necesidades tanto físicas, mentales, emocionales de lo mismo, con una calidez humana. El paciente, evitar que ese paciente desde el hospital se sienta rechazado o se sienta incapaz de poder hacer su autocuidado o incapaz de regresar a la sociedad. Y el objetivo final es que el paciente ostomizado logre verse por sí mismo para cuidar de su estómago y reincorporarse a su vida cotidiana con una excelente calidad de vida. Entonces, yo les agradezco mucho la atención que han tenido